Vía Pública. 11 de la noche en punto, les damos la bienvenida a este Vía Pública. Estamos de vuelta, de regreso, luego de prácticamente 2 meses donde, como Misión Pública de Televisión Nacional de Chile, les dimos a conocer en este horario los candidatos de Arica, Punta Arenas, de Cordillera Mar, que buscan representarlo a ustedes en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Terminamos anoche con Valparaíso y por eso hoy regresa este Vía Pública, obviamente con tintes políticos por lo que está pasando en nuestro país. De hecho, los candidatos presidenciales ya han comenzado a realizar los actos finales de campaña de cara a las elecciones que están allí nomás, a la vuelta de la esquina. El domingo, los chilenos vamos a decidir quién es nuestro próximo presidente de la República. Este martes, la candidata del oficialismo, Janet Jara, cerró su campaña con un acto en la plaza de Maipú. En paralelo, José Antonio Kast, del Partido Republicano, cerró su cruzada electoral en el Movistar Arena. Eduardo Artés puso fin a su campaña desde la escalinata de la Biblioteca Nacional, ahí en el centro de Santiago, a la altura del metro Santa Lucía. En la región metropolitana, hace pocos instantes, Johannes Kaiser organizó también su cierre de campaña en la Plaza de la Aviación, cerca del metro Salvador, en la comuna de Providencia, y el candidato del partido de la gente, Franco Parisi, culminó esta aventura electoral en la comuna de La Pintana. En regiones, los candidatos Harold May Nichols y también Evelyn Matei despidieron sus campañas en el Biobío, específicamente en Concepción. Para mañana jueves se espera además los últimos cierres de los candidatos presidenciales que se han desplazado por el país. Janet Jara va a estar mañana en Valparaíso y José Antonio Kast va a cerrar esta aventura presidencial en Concepción. Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, también apostó por un recinto acá en la región metropolitana. Pretende llenar el día de mañana el Estadio Santa Laura. Además, Franco Parisi tendrá su cierre de campaña en el norte de Chile, en Antofagasta, y Marco Enríquez Ominami publicó en sus redes sociales que el cierre de su campaña va a ser en la comuna de El Bosque. Recordemos que el Servicio Electoral determinó que el jueves 13 de noviembre a las 000 finaliza el plazo para todo tipo de propaganda e información electoral para la ciudadanía. Los dados ya están echados y el domingo, desde muy temprano, vamos a estar en TVN, Canal 24 Horas y todas las plataformas contándoles cómo se desarrolla este proceso electoral. Pero vamos a comenzar con otros temas, con algo que también está en el foco de la noticia, la llamada trama bielorrusa que involucra, que salpica a una ex jueza de la Corte Suprema. Está en desarrollo además las audiencias de formalización contra 3 abogados, entre ellos su marido. Queremos profundizar en este caso y para eso nos acompaña acá en el estudio el periodista que destapó la trama bielorrusa hace ya prácticamente un año, un poquito más, Juan Diego Montalva, editor del newsletter de The Clinic Poder. Bienvenido, Juan Diego, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, partamos conversando sobre este tema y pongámosle contexto. ¿Cuánto hemos conocido hasta ahora? Porque esto es de verdad una telenovela, la plata, la triangulación, los cheques, la jueza. ¿Hemos conocido todo lo que tú has podido investigar? No, mira, esta es una historia que va a dar para mucho y bueno, podemos hablar después al final de cuál creo yo que puede ser la proyección, ¿no? Yo creo que falta mucho hilo que cortar en esta historia. La historia, bueno, yo publico esto el 8 de septiembre, ¿no? En ese momento yo estaba en El Mostrador, ahora estoy en The Clinic. Y la historia surge de una cantidad ¿te acuerdas que hubo una cantidad de chats de Luis Hermosilla, el abogado, que salen de su celular y dan a conocer una cantidad de conversaciones en donde era evidente que había relación entre el señor Luis Hermosilla y miembros del Poder Judicial, principalmente... Habían varios involucrados allí. Claro. Y había muchos nombres además, que eso era lo más... Pero indudablemente era un chismerío gigante, principalmente los chats, ¿no? Porque te daban ideas, te mencionaban nombres, María Teresa Letelier, en su momento actual ministra de la Corte Suprema, hablaban de Antonio Ulloa, hoy destituido por el Parlamento, por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Hablaban de abogados como Samuel Donoso, Gabriel Saliasnik, pero nada, no habían elementos concretos, ¿no? Y recuerdo que yo en ese momento estaba muy focalizado en las disputas que había internamente dentro de la Corte Suprema. No olvidemos que fíjate que el año pasado empieza la pesadilla de la Corte Suprema con una famosa compra de automóviles Lexus, los Lexus, que eran carísimos para las restricciones que tiene el país. Claro, ahí saltó a la palestra el Poder Judicial, se pusieron los ojos sobre ellos. Y esto fue en verano, es como la típica noticia que tú estás... En verano uno siempre espera grandes noticias y la noticia fue esta compra de estos Lexus que tenían que ser híbridos porque supuestamente había que colaborar con el medio ambiente. Y en ese contexto... Ahí empieza a notarse un quiebre dentro de la Corte Suprema. Gente que criticaba la compra de los Lexus, otros que decían cómo se le ocurrió discutir esto.
problemas con la Corporación de Administración del Poder Judicial. Bueno, y hasta que llega el caso de Luis Hermosilla, se destapa esto, acordémonos, es la grabación, una grabación que es en noviembre del 2023, y empiezan a salir estos chats. Y en ese chat empiezan a conocerse una cantidad de episodios bastante peculiares, como te digo, que demostraban, porque obviamente la primera, la más mencionada es Ángela Vivanco, pero después aparece otros miembros, chismes, podríamos decir, porque no tenían fundamento. Conversaciones con el fiscal, ¿te acuerdas tú? Claro, ¿cuál era? El fiscal Guerra. Claro. Hablaban de Benín Matei, ¿te acuerdas? Claro, Todo eso ahí aparece parece, en ese claro, verdad, buen contexto. punto. Ahí empieza Gonzalo Migueles, ¿te acuerdas? Gonzalo Migueles le manda al fiscal Palma, ¿no? También, pero el fiscal Palma, ¿te acuerdas? Sí. Que ofreciéndole a él que se bajara de su candidatura a fiscal nacional y que él iba a obtener un doctorado y un traslado a Santiago. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces, Palma de Cuyaki. claro, entonces era como que todo el mundo y ellos, los involucrados, también dijeron que era ridículo, que ellos no tenían nada que ofrecer, que esto era una broma que le estaba haciendo, ¿cómo se llama? Gonzalo Migueles a Palma. Y bueno, y hubo una discusión ahí. Pero es ahí donde comienza el conflicto, como te digo, entre justamente ministros de la Corte Suprema y en eso estaba yo, haciendo la investigación. Y contaba, bueno, que en Vivanco se empezaron se dio a conocer, por ejemplo, que Sergio Muñoz, ex ministro de la Corte, ex presidente también de la Corte Suprema, tenía una cantidad de departamentos que había comprado, que estaban a nombre de su hija. Después salieron otros chismes respecto a, bueno, como te decía María Teresa Letelier, que supuestamente había ayudado al juez Poblete en el caso, ¿te acuerdas? Un caso se llamaba, no, que era sobre justamente... El caso de espionaje. Que sí, el caso de espionaje a los periodistas, Nasal, claro. sí, me acuerdo. Claro, y que después pero empezaron de alguna manera a mancharse los nombres de varios ministros de la Corte Suprema. ¿Y en qué minuto tú pones tus ojos sobre Claro. esta jueza Ángela Vivanco, que no era de la Corte Suprema, no era de carrera judicial, pero que estaba allí Exacto. muy empoderada, además, habiendo Acuérdate sido que la había vocera sido- de la Corte? Había sido vocera de la Corte, era una persona con muy buena... Yo tuve que conversar varias veces con ella y a mí me asombraba su desplante. Es una persona muy consistente, muy convincente. Yo obviamente le conté todo lo que estaba publicando, lo que iba a publicar mucho tiempo antes. ¿Confiaste en ella? No confié en ella, pero sí logré contrastarlo y ella me daba sus argumentos, cosas que yo hacía, tomaba esa información y le iba a chequear, veía que algunas cosas coincidían, otras no. Pero a lo que voy, que era una persona... porque hay ministros de Corte que son muy tímidos, por lo general los ministros de Corte... No hablan con los periodistas. Claro, no hablan con los periodistas primero y después dicen que ellos hablan a través de los fallos, ¿cierto? ¿No? Que hay como que te dicen, no, nosotros nos damos declaraciones, hablamos con los fallos. Y justamente ella se había distinguido, Ángela Vivanco, de hablar en exceso para lo que era costumbre en el Poder Judicial. Y en ese contexto en donde empiezan a aparecer una cantidad de chismes y de manchas en diferentes miembros del Poder Judicial, me acuerdo que el ministro Llanos se le sacó que su hijo estaba utilizando un departamento que era de la Corte Suprema, pero cosas así, ¿me entiendes? Como realmente cosas que no eran buenas noticias, cosas que eran lamentables, que eran incidentes, que merecían haber sido investigados, pero que yo nunca habría dado el grito al cielo. ¿Y tu ojo periodístico en qué momento dice aquí puede haber cohecho, aquí puede haber tráfico de influencia, que es lo que hoy día mira, se pretende probar en la Corte? Yo, como te digo, estaba en ese momento investigando, contando cómo varios ministros estaban siendo manchados o estaban siendo de alguna manera afectados por estos rumores. Y un abogado de la plaza bastante relevante me dice, oye, muy bien lo que estás haciendo, pero realmente estás perdido. Le dijo, así como me da la sensación, no me dijo eso, pero estás entrando en el juego. ¿Cuál juego? Le digo yo, no, pero es evidente que Ángela Vivanco está dando a conocer todas estas cosas respecto a otros ministros para taparse ella. O sea, un sálvese quien pueda, literal. Claro. Claro. Hoy día yo lo interpreto como que lo que hizo Ángela Vivanco en ese momento es avisarles a todos los ministros de que si ella caía, caían otros. Ya. Juan Diego, ¿y cómo llega ella a la Corte Suprema? Porque ella es abogada integrante, es una abogada que tú dices que no es nada de bajo perfil, sino No. que tiene un alto perfil, que Profesora además Aure. marcó una posición política. Ella se inclinó por Francisco Javier Errázuriz, si no recuerdo, en los años 90, en la primera incursión democrática de la presidencia de la República. Un juez con ese currículum no llega muy lejos y menos llega a ser integrante de la Corte Suprema. Un abogado, dices tú. ¿Por Sí, qué claro. ella lo logró? Bueno, ella tiene una carrera política bastante sinuosa y zigzagueante en términos de que primero estaba con Francisco Javier Errázuriz, acuérdate. Ella fue secretaria general del partido, si no me equivoco, de la Unión Demócrata Independiente, ¿se llamaba? Unión de Centro-Centro. Unión de Centro-Centro, perdón, eso. UCC, claro. Y
Y fue un partido de muy corta vida, principalmente conectado con el personaje que luego fue candidato presidencial, pero ese partido muere. Claro. Y ella se va a RN a trabajar en el Instituto Libertad. Y es de ahí entonces empieza una carrera principalmente con el objetivo de llegar a tribunales. Y llega a tribunales, ella es profesora de la Universidad Católica, estudió en la Universidad Católica, bueno, me ha tocado conversar con varios excompañeros, compañeros también de trabajo en la Universidad Católica, y se pone como objetivo llegar al Poder Judicial. Y llega como abogada externa. Las abogadas externas no son muy queridas dentro del Poder Judicial, hay que decirlo, son personas que pueden ser respetadas, pero no forman parte de ese ambiente endogámico que caracteriza al Poder Judicial, ¿no? A la judicatura, que es muy cerrada. Claro, que es muy cerrada, gente de poca palabra, ¿me entiendes? Hay mucho conocimiento. Y es, hablando del caso de esta semana, ¿no? Antonio Ulloa. Antonio Ulloa es la expresión de ese funcionario de la judicatura, un funcionario de pasillo que conoce a los funcionarios, a los actuarios, ya actuarios no hay, pero... a la gente, ¿me entiendes?, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos de jerarquía. Y él era parte de eso. Y por eso tal vez costó tanto, ¿me entiendes?, que yo, a mí, de mi punto de vista, lo más grave es que justamente la Corte Suprema lo salva y es el Poder Legislativo el que tiene que decidir echarlo, ¿no? Pero bueno, en ese contexto es que ella comienza a habitar en esta Corte Suprema y creo, ella estuvo como 6 años, ¿no? Alcanzó... Y ella, bueno, fue vocera, y es ahí cuando me dicen a mí de que, oye, interesante todos los chismos que estás contando de los ministros que están siendo manchados, pero es Vivanco. Y ahí yo me acuerdo de un caso que fue muy polémico en su momento, que me dijeron, oye, qué raro lo del caso Codelco. Y me metí a investigar este caso y entré a todo, hoy día es bastante accesible, ¿no? Si uno le dicen cuál es el caso, uno puede entrar el rol. Claro, al Poder Judicial y encontrarlo. Y ahí me encontré que entre julio y marzo, julio del 23 y marzo del 24, hay una velocidad en este proceso impresionante y una cantidad de giros que no ameritaban con el tiempo que se tomaba el Poder Judicial. El Poder Judicial sabemos que tiene sobrecarga de trabajo, que los trámites, ¿me entiendes?, y que lograr velocidad en el Poder Judicial no es sencillo. Y en ese contexto es que me parece que como en 6 meses revierten un fallo que iba permanentemente en contra de del consorcio Velaz-Movitec. ¿Y qué ocurre? En primera instancia es rechazado, porque la historia así breve, el consorcio Velaz-Movitec es una empresa que hace movimiento de tierra, son movimientos de tierra gigantes, ¿me entiendes?, vinculados a la minería, que valen miles de millones millones de dólares. Y ellos estaban haciendo un movimiento de tierra por ahí lo tengo, en el Rajo Inca, sí, en el norte de Chile. En el Rajo Inca, en el norte de Chile, sí. Claro, en la división Salvador. Sí. Y se demoran, no cumplen con los tiempos y además muere un trabajador, que lo más grave de ese trabajador es que muere el camión, estos son camiones gigantes, se cae por un precipicio y el consorcio Velaz-Movitec no se da cuenta y recién al otro día se dan cuenta que faltaba uno de los conductores. El conductor, cuando lo van a buscar, ya está muerto, obviamente. Y ahí cesa el contrato de Codelco. Y ahí Codelco decide, dado los atrasos, todo eso, que va a ser una cosa muy habitual en este tipo de contratos tan millonarios, que es cobrar las boletas de garantía. Ya. ¿Qué implica eso? Que en ese momento yo ahí hay alguien que habla de 11 millones de dólares. En mi momento me hablaban de 20 millones de dólares. Pero estamos hablando de boletas de garantía de alta suma, o sea, de una suma bastante importante, que Codelco lo que hace es ir a cobrarlas. Y ellos detienen eso en primera instancia. La primera instancia lo rechaza y dicen, sigan cobrando las garantías. Va a la Corte de Apelaciones de Copiapó y también es rechazado por la Corte de Apelaciones. Y extrañamente, lo que presentan a la Corte de Apelaciones de Copiapó es un recurso de protección que rechazan con un argumento que es bien importante, diciendo que aquí había un árbitro y que este problema lo tenían que resolver los árbitros. Y algo que es muy habitual en la Corte, en el Poder Judicial, que diciendo, eludiendo un caso para que lo resuelvan otras instancias y así no sobrecargarse de trabajo. Ya. O sea, era como evidente que el caso tenía que resolverse los árbitros, pero ahí llegan estos dos abogados, que es Eduardo Lagos y Mario Vargas. Ya, y me quiero detener ahí porque estaba preparándome para la entrevista y la duda que me surge a mí es si esto de coimear a la jueza, que es lo que está intentando probar la Fiscalía de los Lagos,
lavado activo, cohecho y soborno y todo aquello, ¿fue iniciativa propia de Mario Vargas o Eduardo Lagos o hubo una directriz de parte de este consorcio chileno-bielorruso para tratar de mojar a un juez para salvarse de pagar la multa? Sí, mira, a ver, yo creo que hay que ser súper claro, y en eso yo, la verdad que es una buena ocasión ahora para decirlo. Yo tengo muy buena opinión del Poder Judicial. ¿Ya? Yo creo que hay aquí no olvidemos que en el caso de Mario Vargas, perdón, ¿cómo se llama?, de Antonio Ulloa, hubo 7 ministros de la Corte Suprema que estuvieron por removerlo y hubo 7 que no. Hoy día yo les llamo a ellos los jinetes del apocalipsis, porque realmente han dejado a la Corte Suprema en una crisis bastante profunda. ¿Ya? O sea, yo tengo muy buena opinión del Poder Judicial. Creo que, y en eso hay que ser bastante... entonces no me gusta como generalizar. ¿Ya? Ya. Y en el caso de Vivanco yo no podría hablar de que aquí hay una coima, porque todavía no se ha comprobado. Lo que sí yo creo es que hay una relación muy estrecha entre los abogados y ella, y hay una cantidad de situaciones que son muy sospechosas y que llevan a uno a pensar... Que son las que ha ventilado la Fiscalía de los Lagos, la fiscal Carmen Gloria Bitberg, que no le ha ido nada de bien, hay que decir, porque la jueza Ibacache le ha reprochado muchas de las pruebas. Michelle Ibacache es una jueza que a mí me ha llamado mucho la atención. Es realmente dura, ha sido muy pro acusados, ¿no? Y ella le ha dado un punto, fíjate, que yo creo que es pertinente, la verdad que podemos analizar en detalle, pero que ella como que se ha metido a hacer el juicio, más que a formalizar la investigación, a cuestionar elementos que pueden ser ciertos o falsos. Y eso llama mucho la atención, porque esta situación actual, que es la formalización de la causa, es principalmente para decir si hay antecedentes, procedamos a la investigación y se deciden las cautelares de los 3 inculpados en este caso, ¿no? Ya, pero también es extraño que la Fiscalía haya hoy día mismo llegado con pruebas cuando se supone que se pide la formalización de un imputado, cuando ya están todas las pruebas a la vista de un juez. Sí, lo que llama la atención ahí es que cuando la jueza Ibacache le pide, ellos buscan, en ese inmediato están haciendo gestiones. Yo creo, mi parecer, humilde parecer, es que creo que tanto la Fiscalía como la jueza han actuado de forma, yo creo que se han excedido los fiscales en dar a conocer antecedentes de una investigación que recién empieza y ella en cuestionar los antecedentes de una investigación que todavía no empieza. Ya, Juan Diego, pero ¿hay indicios de que acá hay delitos o no? Porque se han exhibido muchas cosas que se rumorea, porque esto claro, que hasta que lo pruebe la justicia, de que se juntaron los abogados con la jueza el día anterior para enviar un requerimiento. La defensa de Vargas, Lagos y también de Miqueles han tratado de deslegitimar esa prueba. Dicen que viven en sectores cercanos y que no hay una dirección IP. Se habla también de la dirección de la peluquería, de un departamento, del Consejo de Administración. O sea, esto es una tremenda telenovela. ¿Te hace sentido de que eventualmente todo esto llega a la jueza Vivanco o los datos todavía son febles para probar un delito tan duro como el soborno o la corrupción? Esto está recién empezando. Yo he podido acceder a la investigación que hizo la fiscal de los Lagos. Claro, que considero una investigación muy seria frente a otras que me ha tocado ver. Creo que me llamó la atención el nivel de detalle y de persistencia en la investigación y me entiendes, como varias. Sí. Perfecto. Pero a mí hay una cosa que me preocupa, que es que yo no veo la coima. Veo transacciones de dinero que son menores. No veo, ¿me entiendes?, lo que se habla de esa conversación que tiene Javer, Javer es el conservador, ¿te acuerdas?, de Puente Alto, que habla de los 2 palos verdes, de los $2 millones que supuestamente le habrían pagado a Vivanco. Yo creo que con señor Javer diciendo eso, yo creo que ya merita formalizar, ¿me entiende?, y la investigación y empezar el juicio y ver las cautelares. Sin embargo, yo creo, te insisto, yo creo que los fiscales han dado demasiados datos de una cuestión que está recién empezando. Ya, pero ¿los datos llegan a la jueza Vivanco o ella de alguna manera está blindada? Porque ustedes mismos en Declic han hablado de estos 45 millones, utilizan la figura del llamado pitufeo para blanquear esta plata que te la deposito a título, la deposita a no sé quién, después la sacan, la ponen en una tarjeta, una vuelta larga. ¿Eso exculpa a la jueza Ángela Vivanco? Yo creo que se está llegando, Vivanco aún no está siendo parte del caso. Está en su casa hasta ahora. Porque, porque hay lo que se llama una querella de capítulo, que es la manera como tú tienes que enfrentar a una persona que es miembro del Poder Judicial, ¿no? O fiscal o jueza. Entonces ella todavía, ese trámite se va a ver en la Corte de Apelaciones, llegará a la Suprema si ella apela, se debería definir en noviembre. Yo creo que todavía no conocemos los antecedentes que hay sobre ella. Lo que conocemos son los antecedentes que hay sobre Mario Vargas, sobre Eduardo Lagos y sobre Gonzalo Miqueles, que es su pareja. Yo creo que el proceder de la pareja de Vivanco es realmente alarmante. O sea, yo creo que es lo más cercano ¿me entiendes?,
A un palo blanco, casi. Sí, a un delincuente. O sea, de verdad, esta idea de andar con muchos dólares, ¿me entiendes? De ir a buscar cheques, no trabajar en un lugar por recibir dinero. Todo eso se va... Y este es otro... Aquí hay como varios casos. Uno que es el caso Movitec, otro es el caso de los supuestos pagos que hacen los notarios y los conservadores cuando son elegidos en los puestos que ellos desean, en puestos que producen grandes ingresos. Por ejemplo, el conservador de Chillán era un conservador que es de apellido Nagle. Ese conservador viene de era conservador en una zona muy pequeña y él logra, a través de estas gestiones, supuestamente, llegar como a conservador de Chillán, que es la capital, ¿me entiende?, una ciudad muy importante. Entonces, lo que le significa a él multiplicar los ingresos de manera importante. El de Puente Alto es lo mismo. Él era también anteriormente conservador de una zona, de un lugar mucho más pequeño y llega a una parte muy importante, con mucho desarrollo, que es Puente Alto. Entonces, y todo esto tiene un telón de fondo, que es que el rumor que existe es que cuando tú lograbas ese cargo, tú habías pagado una cantidad de plata a los que hacían en el caso estaría Miguel en este sentido, ¿no? Sería el palo blanco, el hombre del maletín, que diríamos. Y que lo que me contó una persona que es real, que es que cuando te ofrecían una notaría importante, te decían, bueno, esto es, si te cambio, ¿me entiendes? Este es un notario de regiones que le dicen, si te pongo en la capital regional son 50 millones mensuales. Yo le digo, ¿Así de duro? Así de duro. ¿Y eso se puede comprobar o son rumores nomás? Claro, yo no, mira, primero, no, esa historia que tengo, esa historia es de terror. Porque el titular es maravilloso para una investigación. Historia de terror y hay ¿me entiendes? Un ministro de corte involucrado, ¿me entiendes? Tengo las personas, ¿me entiendes? Pero no puedo nombrarlas porque no tengo no tengo el conocimiento. Pero, ¿cuál es la idea? Es que yo le dije, ¿pero cómo vas a pagar 50 millones mensuales? Claro, me dijo, porque un notario gana 600 millones. O sea, es un notario de buena, o sea, con una buena locación, un buen lugar, puede ganar 600 millones, paga un 38% de impuestos, quedan en 350 millones, tú das 50, te quedas con 300. Y un detalle que no es menor y que lo supe hace poco es que los notarios, ellos no tienen sociedades, ellos pagan todo con boleta. Ellos no son una persona que tenga que fundamentar o respaldar un gasto. Ellos pueden gastar lo que quieren. ¿Me entiendes? A lo que voy, que no son instituciones que funcionen con una administración muy clara. Ellos tienen gran capacidad para mover el dinero como quieren son como y tirar una boleta. Casi. Claro, tirar una boleta, ¿me entiendes? Y decir que dieron la plata. Bueno, en el caso de Miguel ni siquiera hay boleta, o sea... Y todo hace presumir entonces que este caso es un caso nomás, porque claro, entonces a lo que voy el que la hizo una vez la hace otra vez. Pues. Claro, esto sería con varios. O sea, si tenemos el caso de Chillán y tenemos el caso de Puente Alto, ahora hay tres notarios que están siendo investigados por parte de la Corte de San Miguel. A lo que voy es que, paralelo al caso de Movitec, hay el caso de por qué estos conservadores y notarios están pagando, ¿me entiendes?, a estos señores a pito de nada, sin contraprestación, ¿no? Y este esquema que tú nos cuentas, que es bastante dramático pensar que en Chile las cosas se hacen de la manera que tú nos relatas, en lo que has podido investigar, ¿se habría hecho así siempre? ¿Es parte de la historia de la judicatura para hacer los nombramientos? ¿O esto es un invento de la jueza Vivanco, sabiendo que ella como jueza, con la personalidad que tenía, podía influir en sus pares? Vivanco no es la única, lo que yo te puedo decir. Ya. No es la única persona que hacía este tipo de cosas. O sea, hay más jueces de la Corte Suprema que eventualmente pudieron haber recibido plata por ayudar a alguien a que sea notario. Eso es lo que yo he recibido con nombres y apellidos, ¿me entiendes? Pero yo no sé si Vivanco específicamente era la que ofrecía la notaría o el conservador. Lo que sí sé es que Miguel les iba a cobrar. Ya. Y eso está claro él era el estafeta. El estafeta, claro. De alguna manera. Sí. Y ella indudablemente se daba caso. Mira, yo tengo muchas especulaciones respecto al nivel de vida que tenía Vivanco, que no se condecía con los ingresos. San Damián, prácticamente era vecina de Sebastián Piñera, claro. Y los ingresos de una jueza no dan para eso. No dan, una ministra de Corte gana muy bien, o sea, y tiene una cantidad de beneficios impresionantes, o sea, puede ganar 12, 13 millones, 14, depende del caso, de los años, ¿no? Yo no sé en el caso de una abogada externa, pero es muy buen sueldo, pero no, ¿me entiendes? Como la gente que iba a sus encuentros decía podía ser, no era la vida de una jueza de Corte Suprema. Llegan los tentáculos que has podido investigar hasta el Parlamento de nuestro país, porque también hay una pugna allí, de hecho hubo un reproche del Colegio de Abogados durante esta jornada,
de que el Poder Legislativo tiene mucho que decir acá porque ha dilatado, regular el sistema de nombramientos, entregar más recursos para la justicia. Sí, yo creo que la clase política tiene una responsabilidad bien grande y en esto yo quiero aclarar, yo coloco en el newsletter del sábado pasado, coloco que hay sospecha, o sea, que existe una vinculación entre parlamentarios y el mundo judicial, ¿ya? Muchos de ellos me escribieron, entre ellos Jimena Rincón, me dijo que ella no conocía al ministro Ulloa, Matías Walker también, ¿me entiende? Conversamos, también Guanchumilla. Y yo no es que diga que ellos estén vinculados con Ulloa, no es que diga que son parte de este complot. Puede haber alguno, pero yo no lo estoy diciendo. Lo que yo digo es que la clase política y especialmente algunos parlamentarios se vinculan mucho con el Poder Judicial y se transforman en grandes gestores de nombramientos, de causas, de llamadas a los ministros. No nos olvidemos que el caso, ¿te acuerdas del ex fiscal nacional? Que fue Jorge Abbott. Bueno, siempre se supo que después que hubo fue a la reunión a la casa del ex senador Girardi. Claro, de Guido Girardi, ¿me entiendes? Estaba con una cantidad de otros parlamentarios. ¿Me entiendes? Hay una colusión ahí que yo podría decir son grandes operadores en el Poder Judicial. Para el Poder Político es clave tener contactos con el Poder Judicial. O sea, no olvidemos la cantidad de casos de SQM, tenemos el caso Coimas, tenemos el caso, ¿me entiendes?, el caso Mobgate, que afectó al agua. O sea, el poder son poderes independientes y el Poder Judicial, no olvidemos, y eso por eso es tan relevante lo que estamos conociendo, el Poder Judicial es la última instancia que tiene cualquier chileno o cualquier empresa o cualquier persona natural para resolver un caso en que no, la verdad que todos los otros caminos no pudieron utilizarse. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, controlar el Poder Judicial o tener algún acceso al Poder Judicial es muy notable, o sea, es muy relevante. Y los políticos, ellos manejan poder. Entonces, manejar además el poder de un poder que no es el de ellos, que no es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, es muy relevante. Y yo creo, como te digo, yo nombro varios parlamentarios, pero no es que los acuse de tener vinculaciones con Antonio Ulloa. Lo que yo señalo es que son senadores que están vinculados con el mundo judicial y con las gestiones con el mundo judicial. No olvidemos que tanto el fiscal nacional como los ministros de Corte Suprema tienen que ser ratificados por el Senado. Ahí está la llave. Claro, son ellos. Entonces, y que hay una cosa que es bastante cuestionable, en eso hay una columna hoy día en el Mercurio, en el A2 de Enrique Barros, sí, donde justamente que cuestiona esto, ¿no? Cuestiona varias cosas, pero cuestiona el hecho de que sea el Senado el que tenga que entrevistar a los ministros de Corte. Bueno, ahí hay millones de anécdotas, ninguna muy buena, sobre cómo los ministros llamaban a su oficina, los senadores, y le pedían una cantidad, ¿qué vas a hacer si me pasa esto, si pasa esto otro, si me entiendes cómo actuaría? Le hacen exámenes en donde indudablemente los intereses políticos son muy relevantes. Juan Diego, ¿y cómo salimos de todo esto? Porque se está mancillando el honor de la Corte Suprema, que era el último bastión que nos quedaba limpio. Hoy día, además, en esta jornada, el día martes se ha conocido, o miércoles, no sé qué día hoy día, se ha conocido ya que va a ir a la cárcel el exdirector de la Policía de Investigación. O sea, la policía con corrupción, el Poder Judicial con corrupción. ¿Qué le pasó a Chilito? ¿Cómo sale Chile de esto? Mira, a ver, yo creo, a mí me tocó vivir en 4 países y yo tengo una gran admiración por Chile. Sí, tuve que vivir por varias razones, estudiando todo esto de afuera, y me da, de verdad tengo mucha confianza en Chile viendo lo que he visto en otros países, ¿no? Y creo que es un sistema, que hay imperfecciones, que hay cosas que son irregulares, pero que hay maneras también, y el periodismo ha ocupado, metiendo un rol importante en esto. Yo creo destacar a Nicolás Sepúlveda de Reportea, que ha hecho una investigación muy buena. Hoy día él publica en Reportea un viaje justo después de terminado el caso en que Codelco le paga a Movitec ya la última cantidad exorbitante de dinero, que los abogados de Movitec se van a un crucero de placer, ¿me entiendes?, con un miembro Simpertegui, un miembro de la Corte Suprema. A lo que voy, creo, hay elementos en Chile que te hacen estar tranquilo respecto a que las cosas se saben y las irregularidades salen a la luz, ¿no? Y hay presidentes que han sido afectados por eso. A mí lo que me preocupa hoy día, bueno, el martes, este fin de semana, el fin de semana anterior, yo di a conocer que iban a arrestar, iban a ser arrestados estos personajes. El martes me tocó en Radio 13 darlo a conocer y desde ese martes de verdad no ha parado mi teléfono de gente denunciando y diciéndome, por favor, quiero hablar contigo, quiero contarte lo que me pasó. Tengo un dato. No, son gente de la Corte, del Poder Judicial,
principalmente Corte de Apelaciones, Corte Suprema, notarios, ¿me entiendes? Y lo que sí estoy viendo, y que en eso tenemos que tener mucho ojo ahora, es que hay una... Mira, ayer hubo un artículo en La Tercera que salía que había que interrogar a 11 ministros de la Corte Suprema. Eso es ese artículo y lo que entrega, primero yo no vi fuentes, ¿me entiendes?, que fueran tan claras respecto a que esa es una decisión del fiscal o del Ministerio Público. Pero que la manera de resolver esto es decir, señores, aquí todos estamos participando de esto. Aquí todos estamos metidos, que hay que interrogar a los 11 ministros que participaron en la tramitación del caso Movitec. Hay que entrevistar también ¿me entiendes?, a otros notarios. Van a empezar a meter mucha gente en el caso, de manera que se va a diluir la responsabilidad de las personas que hay ahora. Juan Diego Montalva, editor de newsletter de Clinic Poder, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a entender esta trama de, ¿cómo se llama?, de la muñeca bielorrusa, según sí, lo que tengo después de estas 20 minutos de conversación, está recién comenzando. Está recién comenzando y vamos a seguir. Oye, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Y ustedes recuerden que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI y su inteligencia artificial comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública. Y hasta ahora vamos a seguir conversando de política con un invitado de lujo que ha tenido muchos cargos prominentes en la historia de nuestro país. Estuvo en el gabinete del presidente Patricio Elwin en los años 90 y luego fue ministro del Interior, vicepresidente de la República, además en el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz Tagle. Nos acompaña Germán Correa. Bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, usted fue vicepresidente de Chile, ministro del Interior hace prácticamente 30 años. Sí, pues, como 30 años. ¿Cómo ve la política hoy día, el 2025, comparado con el 94, con el 95? ¿Está todo muy cambiado? Muy cambiado, muy cambiado. Yo creo que vivimos un fenómeno general de degradación, como lo he definido yo. Degradación social, hay una crisis muy profunda en el país que se manifestó con el estallido del 2019 y que no se ha resuelto. Y la política yo diría que es una de las principales áreas del quehacer público que se ha degradado muchísimo. ¿Y allí quién fue el responsable de degradar tanto, de degradar lo que significaba ser político, participar en el Parlamento o postular algún cargo en el gobierno? Yo creo que fue un proceso paulatino, fue de desgaste creciente, de un distanciamiento creciente de la política respecto a los intereses de la gente, de un mundo político que se fue ensimismando en sus propias dinámicas, sus propias peleas, ¿no es cierto? Y cada vez más alejado de las preocupaciones cotidianas de la gente, del diario vivir, de las dificultades para terminar el mes. Y yo creo que eso se fue un mundo político que se ensimismó, se metió en sí mismo, y ahí entre ellos se entretienen, juegan, discuten, debaten, aparecen en la tele, aparecen en los medios, pero la gente ausente totalmente. Entonces, creo que eso ha llegado ya a niveles absolutamente inaceptables. Ya, pero hay también quizá una responsabilidad de la generación política a la que usted perteneció, de que no quisieron soltar la pelota durante mucho tiempo y de alguna manera taponearon a las nuevas generaciones. Alguna gente dice eso y es posible que las generaciones de recambio no vinieron. Pero también hay que considerar ahí que hay fenómenos más de fondo, hay un verdadero cambio cultural también, porque el neoliberalismo no ha sido solo económico. ¿No? El neoliberalismo finalmente genera una cultura, genera valores, ¿no? La competencia a muerte, el individualismo a muerte, yo primero, yo segundo, tercero, recién el otro, la falta de realmente empatía con el otro. Entonces, la pérdida de sensibilidad social del mundo político también, ¿no? Más interesado en reproducir el poder de personas, que son los mismos de siempre hace más de 30 años, que de la gente para la cual hay que trabajar. Entonces, son distintos factores que yo creo que se fueron concatenando para producir esta situación bastante desastrosa. Ya, Germán, uno lo ve a usted, se acuerda de sus cargos políticos importantes como ministro y lo relaciona de inmediato con el Partido Socialista de Chile, partido en el cual ya no milita, estuvo ¿cuánto? 58, 59, 56 años. Sí, 56 años. ¿Cómo ve hoy día su ex partido? ¿Sigue teniendo los mismos fundamentos por los que se fue para mantenerse hoy día fuera de ese partido? Sí, absolutamente. Yo me fui con mucho dolor en realidad, ¿no? Porque milité todos esos años desde joven. Fui presidente nacional del partido, fui dirigente en la clandestinidad durante 17 años, estuve preso 3 veces por mi labor opositora. Entonces, con mucha pena me fui porque el Partido Socialista ya dejó de ser el Partido Socialista en que yo entré a militar, no es el partido de Allende, no es el partido de las causas populares, jugarse por los intereses de las personas que tienen menos. Es un partido, como muchos otros, que reproduce, ¿no?, el poder de la élite, el mismo grupo de personas que una y otra vez se repiten los cargos en el gobierno, en el parlamento, ¿no es cierto? Y si no les va bien en una región se cambian a otra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a eso ha llegado la política del partido, ¿no? Reproducción de una misma élite
en el poder. Y eso no es el sentido de un partido. Un partido es jugarse por los problemas de la gente por las cuales se supone que lucha. ¿Y eso por qué pasó? Que la cultura del Partido Socialista es así en nuestro país? ¿Porque había demasiados caudillos para pocos cargos quizás en algún minuto? Yo diría que eso es parte de la crisis de la política en general, porque lo que ha pasado en el mundo en las últimas 3, 4 décadas, después de la caída de la Unión Soviética, en los países del mundo socialista, se derrumba todo un periodo de la historia. Entonces, las izquierdas en el mundo quedaron sin proyecto político. Porque hoy día, si tú le preguntas a alguien a ver qué es ser de izquierda hoy día, la respuesta va a ser muy compleja, muy difícil, si es que la dan, porque es difícil hoy día plantearse de izquierda como lo hacíamos antes con mucha más facilidad, ¿no? O sea, las dicotomías, las confrontaciones eran mucho más claras. Hoy día todo eso es mucho más difuso. En un mundo, además, en que la información se ha democratizado, ya no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos, no hay administración de la información está disponible y cada cual se forma su juicio. Entonces, son cambios culturales profundos, diría yo, en el mundo que han alejado la política de la gente. ¿Cuán orgulloso está usted de lo que se hizo en la Concertación, donde usted tuvo cargos importantes? Fue uno de los rostros visibles, sobre todo en los años 90, después de recuperar la democracia. Bueno, yo creo que la Concertación hizo una gran labor, sobre todo en los primeros 10 años, diría yo, de gobierno. Y a partir del 10º año en adelante se empezó a ir deteriorando crecientemente, porque yo siempre hablo, ¿no es cierto?, a mis estudiantes les digo que la Concertación gobernó 20 años, después una nueva mayoría, 5 años, pero son distintas. Era la misma coalición de nombre, pero fue cambiando en el proceso radicalmente, ¿no? Se agregó el Partido Comunista, de hecho. Pero no solamente se agrega el Partido Comunista con la nueva mayoría, sino que la Concertación misma, el quehacer de los partidos se fue cambiando. Muchos de sus dirigentes se fueron haciendo parte de los negocios del modelo neoliberal, siendo sostenedores de colegios privados, haciéndose parte de negocios que permitía el modelo neoliberal y por lo tanto adquiriendo un interés personal inclusive en no combatir el modelo, generando todos los tremendos cambios e injusticias que el modelo sí produjo. Produjo crecimiento, pero incrementó las injusticias y las desigualdades en el país, sin duda alguna. Dicho eso, Germán, el diagnóstico que usted tiene sobre lo que pasó y por qué se acabó la Concertación, ¿cómo ve hoy día, qué es lo que está pasando? Hoy día estamos en noviembre, nos queda ¿cuánto? 4 o 5 días para la elección presidencial. Así es. ¿Qué ex compañeros suyos de militancia de la Concertación estén hoy día apoyando a Evelyn Matei, que es una candidata que representa la bandera de la derecha política en nuestro país? Bueno, eso señala todos estos procesos que se fueron dando en la Concertación, que al final no éramos tan unidos como parecíamos. No parecíamos que había tanta homogeneidad política e ideológica entonces, ¿no es cierto? Significa que ya en el seno de la Concertación había gente bastante más conservadora de lo que demostraba ser. Y eso yo creo que se vio muy claramente en el gobierno de Bachelet con las reformas, cuando precisamente altos dirigentes de la propia democracia cristiana, ¿no?, se opusieron a las reformas acordadas en esa coalición. Uno dijo incluso que ni siquiera había leído el programa, si tú te acuerdas, ¿no es cierto? El presidente de la DC de la época. Walker. Entonces, sí. es decir, cuando llegamos a esos niveles de desolidarizarse con los programas de un gobierno que uno ha compartido, estamos mal. Entonces yo diría que ya la crisis a esas alturas era muy evidente y fue parte de estas concertaciones distintas que hubo, que fueron evolucionando en el tiempo y cada vez peor, sin duda alguna. ¿Cuán responsable es el presidente Boric y su gobierno del robustecimiento que están teniendo las derechas en nuestro país? Porque uno mira lo que puede pasar de aquí al domingo y se ven 3 candidatos fuertes, Johannes Kaiser, Antonio Cáez y Evelyn Matei, que si uno lo suma mentalmente dan como el 55-60% en las encuestas. Sí. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando uno falla, crece el otro. ¿Y falló Boric? Sí, pues yo siempre he dicho, acuérdate que el espectro político chileno fue clásicamente así a los 3 tercios. Un tercio de derecha, un tercio de izquierda y un tercio al centro. La elección del 70. Claro. Ya. Y de ahí para adelante se mantuvo bastante tiempo, incluso con la Concertación bastante tiempo, inclusive la Concertación siendo siempre cerca del 50, entonces, porque se sumó el centro con la izquierda. Pero eso ya cambió radicalmente y yo creo que en parte importante, digamos, por el fracaso de las izquierdas. Y en eso se incluye también este gobierno, digamos, ¿no es cierto? Porque es como la última expresión de una alternativa de izquierda, de toda una nueva generación, que tampoco lo hace bien desde ese punto de vista. Y estamos donde estamos, digamos, ¿no es cierto?, con la posibilidad que triunfen la extrema derecha en las próximas elecciones. Germán, dejemos la política, el gobierno, el Poder Ejecutivo y vamos a lo que está pasando. Quiero aprovechar su expertise además como exministro de Transporte. Uno de sus últimos cargos fue presidente de la empresa Ferrocarriles. Ayer hubo noticias, se inauguró por fin, dirán los del Biobío, por fin se inauguró el puente que le da continuidad y va a reducir los tiempos de traslado. ¿Por qué no se puede avanzar con más fuerza, con más velocidad con los trenes en todo Chile? Bueno, yo creo que hoy día se está avanzando con más velocidad porque entre 3 gobiernos sucedió una cosa muy positiva para la empresa de ferrocarriles del Estado. Entre el gobierno Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2, con ferrocarriles sucedió una cosa muy interesante. Y es que durante esos 3 gobiernos nos preocupamos de mejorar la gestión de ferrocarriles de tal manera que pudiera dar cuenta de su gestión desde el punto de vista financiero. Apuntar a un equilibrio operacional entre sus ingresos y sus operaciones, ¿no es cierto? Y los gastos operacionales.
Y eso se planteó como meta. Entonces comenzó un proceso en que Ferrocarriles se fue haciendo como más responsable financieramente de su quehacer. Y eso culminó cuando yo fui vicepresidente del directorio, en que pudimos, ¿no?, calificar internacionalmente a Ferrocarriles para que pudiese contraer bonos de la deuda externa. Bonos externos, mejor dicho, ¿no?, colocados externamente, pero no con aval del Estado, lo que significaba que no cae dentro de la contabilidad de deuda del Estado. Y por lo tanto, hoy día Ferrocarril está financiando sus proyectos con sus propios bonos que colocó en el mercado mundial. Entonces, eso ha permitido que los proyectos hoy día ya estén en marcha, en distintas fases de desarrollo, pero todos los proyectos que Ferrocarril traía desde el 2010 están todos en desarrollo. Algunos más lentos que otros, pero están todos en desarrollo. ¿Y no se puede conectar más Chile, llegar, no sé, hasta Puerto Montt? Hoy día estamos enfrentando un paro de los pilotos de la TAM y está varias rutas del país y varias zonas, regiones que están botadas, no tienen conectividad aérea y no tienen conectividad. O sea, olvídese salir de Punta Arenas hoy día si no hay pilotos de la TAM. Sí, pero hay un tema... ¿La dependencia nos está matando? Así es, pero hay un tema de Ferrocarriles muy importante, que lo que uno tiene que hacer, y no lo hemos hecho, es desarrollar plataformas logísticas, ¿no? Porque lo que realmente se transporta aquí, más que longitudinalmente a lo largo de Chile, hay una parte de la carga, por supuesto, lo que más se transporta es del interior productivo hacia los puertos. Entonces, las redes, ¿no es cierto?, de estas plataformas logísticas, eso es lo que deberíamos desarrollar fundamentalmente Ferrocarriles. En carga, ¿por qué? Porque si en carga se gana dinero, pero en pasajeros se pierde. Y eso es una forma de producir ganancias en carga que te permitan financiar servicios de pasajeros. Germán, vamos a Valparaíso porque usted está acá hoy día como exministro, pero como candidato al Senado. También. Va a estar en la papeleta el domingo. Todo de candidato al Senado. Como muchos candidatos. ¿Va de candidato por quién? ¿Qué partido voy lo de patrocina? candidato como independiente en la lista del Frente Regionalista Verde. Ya. Ahí voy. La lista que provocó problemas ahí con el gobierno. Esa Yo lista. diría que fue al revés. Ya. Yo diría que la reforma al régimen político que se planteó entonces era para liquidar a los partidos chicos. Y lo que pasó que a los partidos chicos les ofrecían tan pocos cupos que simplemente no pudieron seguir en las negociaciones y tuvieron que romperlas porque si no iban a desaparecer. Ese iba a ser el resultado. Y yo no fui parte de esa pelotera porque no era militante, pero fui invitado, cuando el Frente Regionalista Verde arma su lista, fui invitado como candidato a senador en la región de Valparaíso, porque yo tengo una larga trayectoria de trabajo en la región de Valparaíso. Fui presidente de Merval, es decir, 8 años estuve en el Metro de Valparaíso, en el directorio, estuve presidente del Puerto de Valparaíso, fui presidente de la Universidad de Valparaíso, no, todavía hace 10 años soy profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, así que he mantenido un vínculo muy largo con la región y presidí una propuesta de movilidad para toda la región en 2016-17 que ha causado muchísimo impacto y que hasta hoy día la región, cuando yo he llegado, me dice qué bueno que estás acá, porque vas a poder revitalizar aquello que tú encabezaste hace algunos años. Porque el tema de la movilidad es un tremendo problema de toda la gente en la región, tremendo problema. Entonces, mucha insuficiencia estando aquí al lado de Santiago. Entonces, la gente ha visto, y me lo ha dicho, ¿no es cierto?, como una oportunidad, el mundo empresarial, el mundo de las organizaciones sociales, como una oportunidad para revivir proyectos que yo encabecé para toda la región, ¿no es cierto?, hace pocos años. Entonces, Germán, ese es un gran tema. ¿y cuál es la mayor fortaleza que tiene usted, sobre todo con José Miguel Insulza, que también es candidato, que tiene una trayectoria política impecable, igual que la suya? Ambos fueron vicepresidentes de Chile, como el cargo más alto que ostentaron en el país, y ambos son candidatos. Él por el PS, hoy día usted como ex PS. ¿Por qué es mejor usted que José Miguel Insulza? Voy a dar un argumento, digamos, de mercado. Yo creo que tengo ventajas competitivas en relación a José Miguel, porque José Miguel viene de Arica, estuvo 8 años como senador de Arica, ¿no? Y yo he estado siempre vinculado a la región. Como he dicho, tengo una larga trayectoria de cosas hechas, ¿no? Yo encabecé el proyecto de la zona estratégica de apoyo logístico del Paraíso, donde se procesa la carga de los camiones fuera del puerto. Eso lo encabecé yo 100%. De 0 a 100, en menos de 3 años, un proyecto de 36 millones de dólares, desde erradicar las 47 familias que vivían en el terreno hasta inaugurarlo con Bachelet. Yo hice todo el trayecto, es decir, soy una persona que ha hecho cosas concretas y la ha hecho en poco tiempo, una de las cosas que más se queja la gente. Es decir, yo tengo una presencia real, concreta y activa en el desarrollo de la región. José Miguel, desgraciadamente, no ha sido parte de la región. Entonces, creo que eso me da una ventaja que además todos los actores de la región me conocen. Cuando he estado en debate, ha sido muy valorada mi participación porque me conocen mi trayectoria en la región. Ya, ¿y cómo se puede de alguna manera mejorar la percepción de seguridad, los delitos? Hoy día uno mira las estadísticas, Valparaíso está después de Santiago, es la región que tiene mayor cantidad de asesinatos. Hoy día nomás hubo 3 en Quillota. Así es. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, primero que hay que reconocer que ha cambiado radicalmente el tema del crimen en el país, ¿no? Tenemos crimen organizado, tenemos narcotráfico, tenemos delincuencia común, que también ha cambiado de carácter, tenemos distintos fenómenos relativos a la seguridad pública que no han sido tomados, creo yo, con la profundidad y como sistema de delitos, por así decir, como para establecer políticas mucho más profundas y más sofisticadas de las que hacemos. Siempre se recurre más policía, más carabineros, más cámaras, más tecnología,
y las cosas siguen bastante igual y peor. Entonces uno debería preguntarse cuando no te resulta algo, ¿qué estoy haciendo mal? Y creo que lo que hay que tener un gran acuerdo nacional de todos los sectores políticos, porque todos han fracasado en enfrentar este problema, todos, los gobiernos de todos los colores. Y tener una política nacional de verdad, de Estado, pagar los costos políticos entre todos que hay que pagar, porque hay que pagar el costo político, sin duda, ¿no? Si vas a poner más policías o más militares, bueno, ese es un costo político. Veamos cómo eso lo manejamos, de tal manera que además se protejan los derechos humanos, sea una mayor intervención de esa naturaleza. Entonces, tenemos que ser serios en esto y abordar mucho más ampliamente el tema y atacarlo simultáneamente de distintos lados. Tenemos 62 nuevas leyes de seguridad pública y las cosas no han mejorado, evidentemente, porque no es el problema de leyes, es un problema que no estamos haciendo las cosas bien. Germán, y en materia de desempleo, ¿qué se puede hacer? Porque también las estadísticas son alarmantes, sobre todo en mujeres, 9,9%, muy por sobre lo que es el promedio de nuestro país. ¿Cómo se puede abordar ese problema en la región de Valparaíso? Porque decir Valparaíso, decir Viña, es una realidad, pero me quiero ir al otro lado, a San Felipe, a Putaendo, a Los Andes, a la Isla de Pascua. Hay desempleo alto en todas las comunas prácticamente. Pero es una región fundamentalmente portuaria. Recordemos que ahí están los dos principales puertos del país, donde se mueve alrededor del 80% de la carga nacional de entrada y ¿Usted está salida. a favor del royalty en ese sentido? ¿Del royalty portuario? Puede ser, hay que estudiarlo, creo que es una posibilidad, pero yo diría que eso es marginal con respecto al papel de los puertos para la región, porque hay un estudio que me invitaron de Puerto Valparaíso, la presidenta del directorio, la semana pasada, antepasada, y me mostraba las cifras de un estudio que se hizo, que yo también hice en mis tiempos cuando fui presidente del puerto, respecto al impacto en el empleo que tiene el puerto. Y más o menos replica las cifras que yo conocí en esa época, que son más o menos hay un 18% de impacto en el empleo directo y alrededor de 32-34% de empleo indirecto. Es decir, el puerto es importante. Y también San Antonio. Tenemos dos puertos. La propuesta que hicimos en la Comisión de Movilidad que yo encabecé el 2017 es que ambos puertos debieran ser de una sola plataforma portuaria. Una sola, es decir, con un solo plan estratégico para ambos, donde se desarrollen las ventajas competitivas de uno y otro puerto, para así multiplicar su impacto sobre el empleo. Eso es clave para el desarrollo de la región. Sin desarrollo no hay posibilidad de enfrentar el problema de empleo. Y eso aliado con la inversión privada, a la cual hay que estimular. Hay muchos proyectos privados en la región que no han podido despegar porque no han existido los apoyos suficientes. El romper las múltiples trabas burocráticas que existen, que estudios de impacto ambiental, estudios de impacto vial, que se enredan, que se retrasan. Entonces, ahí también hay que actuar con mucha rapidez para ayudar a que la inversión privada se acelere y en conjunto con la pública en los dos puertos, finalmente dé un envión al desarrollo de la región, porque de esa manera va a progresar la región, van a progresar las familias, el empleo va a mejorar sin duda alguna. Germán Correa, lo último. Usted el otro mes cumple 86 años. Sí, señor. ¿Cuál es el secreto para estar tan vital a los 86? No sé si es el candidato más longevo o no del país. Pero... tal vez lo sea, pero también yo creo que con más energía a esta altura de la vida. Sí, mira, genes, creo yo, nada más. Y siempre estoy activo. Soy profesor en tres universidades, soy profesor de la Universidad de Stanford, acá de la USACH. En fin, siempre activo, siempre leyendo, siempre teniendo ideas y expresándolas y proponiéndolas, ¿no? Porque son temas que me interesan. Y no sé, eso tal vez me mantiene como estoy. Germán Correa, muchas gracias por estar acá. Éxito también para el domingo. Estaremos atentos a lo que pase. Esperemos. Ojalá que todos se acuerden que soy el B13 en mi número en la lista. Ojalá que se acuerden. Gracias por estar en Vía Pública. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública en Canal 24 Horas. No se vayan. Once de la noche con 57 minutos. Gracias por acompañarnos. Reitero la información que entregué al principio del programa. Habíamos estado fuera de sintonía, no nos veíamos hace tiempo porque durante 2 meses aquí en Televisión Nacional estuvimos dedicados a los debates, a diputados, 28 distritos y también las 7 circunscripciones senatoriales. Pero desde hoy ya estamos de regreso y volvemos justo en el momento más crucial y decisivo en la política chilena a puertas de la elección presidencial del domingo. Pero hay más noticias, siempre vinculadas por supuesto con la jornada electoral que vamos a vivir en todo nuestro país, también en el extranjero, el día domingo. Y esto es clásico, ¿eh? Todos los años uno se pregunta si los restaurantes abren, si cierran, si hay transporte público, si se puede comprar alcohol. Un montón de cosas que están ahí publicadas en 24horas.cl, las preguntas frecuentes que tienen como dudas probablemente muchos de los chilenos que van a participar, que tienen más de 18 años y que están obligados a votar el próximo domingo. Somos más de 15.600.000 personas las convocadas a la urna para marcar por un candidato, elegir al próximo presidente de la República y también elegir diputado o bien senador si está en alguna de las circunscripciones donde se elige. Veamos cómo está Santiago. Estamos en una primavera ya muy caluroso y atención a lo que va a pasar el día de mañana. La verdad es que da miedo mirar el termómetro a 31 grados para este día jueves.
el fin de semana no va a ser la excepción con altas temperaturas y cosa extraña, lo están analizando ahí los expertos con una alta circulación de virus. Hay mucha gente que todavía está resfriada a pesar del calor y a pesar de que la primavera ya está entrando también en las postrimerías a puertas de llegar al verano que va a ser súper caluroso aquí en la capital y también en la zona central de Chile. Pero nos despedimos como siempre, como es un clásico de Vía Pública, con buena música. A esta hora está en Ñuñoa, en el Estadio Nacional, Dua Lipa, en su segundo concierto en este paso por Chile con el Radical Optimism Tour, con un setlist que incluye un repaso de sus 3 discos de estudio. La británica el día de ayer y también hoy hizo vibrar al Estadio Nacional. Uno de los momentos más esperados de la noche fue el cover de la artista chilena, La Primera Noche. Ayer fue Tu Falta de Querer de Mon Laferte, impecable. Usted tiene que haber visto hoy día los videos allí que se esparcieron por las redes sociales. Y hoy interpretó El Duelo de La Ley, una canción con la que se despidió del público chileno y además ha trascendido que se va a quedar unos días más en nuestro país descansando, disfrutando de las maravillas del paisaje, haciendo turismo. Ha venido ya varias veces a nuestro país. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el día lunes. Mañana tenemos a esta misma hora Estado Nacional con el análisis de la política contingente que está bien interesante y entretenida en nuestro país. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches.